Atención. En este video vamos a investigar temas controvertidos, cuestionar creencias profundamente arraigadas y examinar detenidamente las acciones atribuidas a Dios. Nos basamos en pruebas científicas, históricas y arqueológicas para llegar a nuestras conclusiones. Si te resulta incómodo tocar el núcleo de tus creencias, este video puede no ser adecuado para ti. Es intenso y es fundamental verlo en su totalidad para comprender el contexto sin interpretar mal su propósito. ¿Estás listo? Entonces embarquémonos en este viaje de investigación. Durante siglos, las personas han buscado consuelo y respuestas en lo divino, a menudo dirigiéndose hacia el Dios retratado en la Biblia. La Biblia, que es venerada por millones como una guía divina, afirma ofrecer vislumbres del espíritu del Ser Supremo, responsable de toda la creación, desde las estrellas y la tierra hasta los seres vivos que la habitan, incluida la humanidad. A primera vista, el universo parece una obra maestra de diseño perfecto. Sin embargo, al adentrarnos en los textos complejos y a veces crípticos de la Biblia, nos encontramos con historias desconcertantes que desafían nuestra concepción moderna de la moral y la justicia. Tomemos, por ejemplo, la conmocionante prueba de la lealtad de Abraham, en la que Dios exige el sacrificio de su propio hijo Isaac. O consideremos la catastrófica destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades cuya historia se ha perdido en las arenas del tiempo. Estos episodios plantean incómodas preguntas sobre el carácter de Dios, especialmente tal como se describe en el Antiguo Testamento. En estos antiguos escritos, particularmente en el Pentateuco, Dios no solo aparece como el Creador, sino también como una fuerza poderosa que inspira tanto reverencia como miedo. ¿Podría ser que el Dios a quien debemos amar también sea uno al que debemos enfrentar con reverencia? ¿Qué otros secretos se ocultan en estos textos sagrados? Un análisis más detallado de las acciones de Dios, tal como se describen en la Biblia, revela numerosas contradicciones morales. Esto plantea serias inquietudes para aquellos que siguen las tradiciones judeocristianas. Si Dios es completamente bueno, ¿por qué encontramos historias que contradicen esta imagen? Examinemos ciertos relatos bíblicos con más detalle para explorar estas contradicciones. Comenzando con Génesis 1:26, vemos la creación del ser humano. Luego, se les otorga a los seres humanos el dominio sobre todas las criaturas vivas en Génesis 1:28 a 30. En Génesis 2:8, los seres humanos son colocados en el jardín del Edén, y en Génesis 2:25, los seres humanos son colocados en el jardín del Edén, 18 a 22. Se crea a la mujer para ser compañera del hombre, pero poco después, Dios les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2:17. Cuando Adán come del fruto prohibido, Dios lo busca en Génesis 3:8 a 9. Extrañamente, aunque Dios es omnisciente, parece no saber que Adán le desobedeció, y pregunta en Génesis 3:11 qué ha sucedido. Luego, Dios castiga a Adán y Eva, los maldice y los expulsa del jardín del Edén, Génesis 3:15 a 19, 3:23. Sin embargo, en Génesis 3:21 vemos cómo Dios, con cuidado, les hace ropa. Lo que resulta especialmente extraño es el uso del plural cuando Dios dice, «El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros», Génesis 3:22. ¿Por qué hablaría una deidad todopoderosa y única en plural? La historia continúa. Dios permite que Adán y Eva tengan hijos, Caín y Abel. Sin embargo, Dios está satisfecho con el sacrificio de Abel, pero no con el de Caín, lo que lleva al primer asesinato fratricida, Génesis 4, 1 a 5. Aunque Dios castiga a Caín por matar a su hermano, más tarde le concede protección, Génesis 4, 9 a 15. Más adelante, Dios expresa su pesar por haber creado a la humanidad, Génesis 6:6, pero perdona a Noé debido a su rectitud,
y finalmente envía el diluvio para limpiar la tierra. Génesis 7:12 a 8:1. Estos eventos muestran una deidad cuyas acciones parecen contradictorias y plantean serias preguntas teológicas y morales, y, sin embargo, no son observaciones nuevas. En la actualidad, uno de los críticos más prominentes de tales contradicciones es el biólogo evolutivo Richard Dawkins, quien ha dedicado su vida a investigar la complejidad de la vida a través de la lente de la ciencia. Nacido en Nairobi, Kenia, Dawkins es una de las voces más destacadas que cuestionan la concepción tradicional de Dios y ofrecen una perspectiva científica sobre estos antiguos textos. A través de estos ejemplos, nos vemos impulsados a preguntarnos: ¿es el Dios bíblico realmente un ser omnisciente y benevolente? ¿O reflejan estas historias una naturaleza más compleja y contradictoria de lo que a menudo se nos hace creer? Richard Dawkins, profesor emérito de la Universidad de Oxford y una figura destacada en el mundo de la ciencia, ha contribuido significativamente a la comprensión pública de la ciencia y ha promovido una visión centrada en los genes de la evolución. En su controvertida obra, El espejismo de Dios, critica duramente la deidad del Antiguo Testamento. Describe a Dios como celoso, orgulloso, injusto, implacable y cruel. Dawkins argumenta que los dogmas religiosos son la causa de muchos males en el mundo. Estas opiniones están marcadas por una perspectiva científica y crítica. Desde su niñez, creciendo en Nairobi, Dawkins desarrolló una curiosidad por las ciencias naturales, lo que lo llevó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia anglicana y finalmente a adoptar el ateísmo. Aunque es difícil rechazar completamente la crítica de Dawkins a la religión, creo que, si utilizamos la religión de manera adecuada, podemos establecer una conexión con la fuerza divina dentro de nosotros mismos. Sin embargo, no debemos pasar por alto que la religión ha causado muchos conflictos y guerras a lo largo de la historia. La razón de esto radica en las contradicciones dentro de los textos sagrados. Amor y odio, sanación y enfermedad, bendición y maldición coexisten allí. En este sentido, estoy parcialmente de acuerdo con Dawkins en que la religión es la raíz de muchos males. Además, muchas religiones afirman que solo ellas conocen la verdad y que son el único camino hacia la salvación. El contenido de mi canal se basa en la mitología sumeria, acadia, asiria y mesopotámica. En este documental, sin embargo, analizamos al Dios de la Biblia y la concepción de Yahvé como el único Dios. Para ello, utilizamos hallazgos científicos y arqueológicos para deconstruir la imagen del Dios bíblico. Es importante destacar que este canal no promueve propaganda de odio, sino que aboga por la paz y la convivencia armoniosa entre los diferentes sistemas de creencias. En resumen, creo que la deidad y los ángeles del Antiguo Testamento eran en realidad extraterrestres que visitaron a la humanidad en el pasado lejano. Esta creencia se basa en investigaciones científicas e históricas. También creo que Dios es una energía y un estado de conciencia que se diferencia considerablemente del Dios bíblico. Personalmente, respeto las enseñanzas de Jesús, así como respeto a otros grandes maestros como Buda. Cuando se trata de cuestiones dogmáticas sobre la figura de Jesús, creo que deben ser cuestionadas, como cualquier otra cuestión en el ámbito de la fe religiosa. Es crucial examinar estas preguntas a la luz de los nuevos descubrimientos científicos. Después de esta profunda reflexión, volvemos ahora a nuestro tema original, el juicio de Dios. Para continuar explorando el tema del Dios bíblico, echamos un vistazo a las ideas de otro pensador moderno influyente, Sam Harris. Samuel Benjamin Harris, nacido el 9 de abril de 1967 en Los Ángeles, California, es un filósofo, neurocientífico y autor estadounidense conocido por su crítica a la religión y su exploración de temas como la ética, la racionalidad y las neurociencias. Como uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo,
Junto a Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Daniel Dennett, Harris ha generado numerosos debates sobre la fe y la ciencia. Su primer libro, El fin de la fe, recibió grandes elogios y estuvo en la lista de bestsellers del New York Times durante 33 semanas. Harris continúa cuestionando las ideas religiosas en obras como Carta a una nación cristiana y El paisaje moral. En debates públicos con figuras prominentes como William Lane Craig y Jordan Peterson, Harris pone en duda la naturaleza de un Dios benevolente y omnipotente a la luz del sufrimiento inmenso en el mundo, especialmente el sufrimiento de los niños inocentes. Harris pinta un desgarrador cuadro de millones de niños que mueren de dolor cada año, lo que plantea profundas preguntas sobre un Dios que permite tales tragedias a pesar de las oraciones de los padres. Harris examina la teología que sugiere que esta terrible realidad parte de un plan divino y argumenta que un Dios, si no es capaz o no está dispuesto a prevenir tal sufrimiento, debe ser impotente o inherentemente malvado. Harris presenta esta argumentación en una luz aún más sombría al abordar el concepto de la condena eterna para aquellos que, a menudo sin culpa propia, oran al Dios equivocado. Critica esta creencia por su falta de pruebas empíricas y cuestiona la justificación de tal consecuencia eterna y terrible, basada únicamente en la doctrina religiosa. Harris plantea importantes inquietudes sobre la aparente ausencia de responsabilidad moral dentro del marco cristiano. Lo ilustra con un ejemplo drástico, señalando que un asesino en serie de toda la vida podría supuestamente alcanzar la felicidad eterna al aceptar a Jesucristo en su lecho de muerte. Esto lo contrasta con el destino de innumerables víctimas inocentes, subrayando la evidente injusticia de tal creencia teológica. Harris también expone la doble moral de muchos creyentes. Destaca cómo los creyentes suelen atribuir los eventos positivos en sus vidas a la bondad de Dios, considerando cada éxito personal o felicidad como una intervención divina. Sin embargo, tienden a descartar el papel de Dios en el sufrimiento y dolor generalizados como un misterio insondable, liberando efectivamente a la deidad de cualquier responsabilidad por estas crueldades e injusticias. En su discurso, Harris también critica la llamada teoría del mandato divino, una doctrina teológica que sostiene que todo lo que Dios manda es inherentemente bueno. Harris argumenta que esta teoría promueve una postura moral peligrosamente ilusoria y desconectada, ya que permite a los creyentes justificar actos horribles, incluida la matanza de niños, al afirmar que supuestamente han sido ordenados por Dios. Esta crítica subraya la visión de Harris de que muchas doctrinas religiosas pueden ser manipuladas para justificar atrocidades abominables, lo que socava la validez moral de tales sistemas de creencias. Harris cuestiona la enorme carga de fe impuesta a los creyentes por las enseñanzas implausibles del cristianismo. Plantea interrogantes sobre la lógica de un sistema de salvación que exige la creencia en Dios, a pesar de la falta de pruebas convincentes. Con una mirada crítica, Harris examina la contradicción inherente en esta expectativa, especialmente considerando la disminución de intervenciones milagrosas en comparación con los tiempos bíblicos. Harris también expresa su desdén por el principio central del cristianismo, que celebra el sacrificio de Jesucristo como el acto supremo de amor divino. Critica esta creencia como una grotesca celebración del sacrificio humano, una inversión moral que ignora las implicaciones para las miles de millones de personas que no siguen el cristianismo. Harris vincula estas doctrinas religiosas con una historia inquietante de ignorancia científica y barbarie religiosa. Recuerda casos de prácticas inhumanas llevadas a cabo en nombre de la gracia divina, como el enterramiento vivo de niños en edificios para asegurar la longevidad de una estructura. En su conclusión, Harris afirma rotundamente que ningún sistema moral es menos moral que el propuesto por estas doctrinas religiosas. Subraya su firme creencia
de que estos sistemas de creencias son moralmente defectuosos y contradictorios, y a menudo causan más daño que beneficio. Después de analizar los argumentos de Sam Harris, surge la pregunta: ¿por qué tantas personas en todo el mundo creen en este Dios, especialmente en el Dios de la Biblia, como el único y verdadero Dios? Si la Biblia realmente se considera un regalo de Dios, ¿por qué contiene tantas contradicciones y puntos de disputa? Tal vez podamos encontrar la respuesta no al examinar la Biblia en sí misma, sino al investigar sus orígenes. Para responder a esta pregunta, nos dirigimos a otro libro que leí y estudié hace algunos años. Su título es Die Erfindung Gottes y fue escrito por Thomas Romer. Thomas Christian Romer, nacido el 13 de diciembre de 1955 en Mannheim, es una personalidad destacada en la ciencia bíblica. Como biblista germano-suizo, exegeta, filólogo, profesor y pastor reformado, ha realizado contribuciones significativas al estudio del Antiguo Testamento y sus paradojas. Desde temprana edad, se sintió fascinado por los escritos del Antiguo Testamento, creciendo en una familia protestante piadosa, y eligió estudiar teología más por interés que por vocación. El desarrollo académico de Romer lo llevó a la Facultad de Teología de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Tübingen, donde estudió teología y ciencias religiosas entre 1974 y 1980. Sus estudios con Rolf Rentorf, profesor del Antiguo Testamento, lo marcaron profundamente. Rentorf alentó a Romer a profundizar en los patriarcas judíos en el libro de Deuteronomio y en la historiografía deuteronomística. Romer también estudió hebreo bíblico, ugarítico y otros idiomas semíticos, y continuó su investigación en la École pratique des Hautes Études en París, donde completó su doctorado en 1988. En su obra Die Erfindung Gottes, Romer explora de manera académica los orígenes y el desarrollo del Dios Supremo en las principales religiones monoteístas, Yahvé, Dios o Alá. Su viaje científico se remonta a la Edad de Bronce y llega hasta la época del Antiguo Testamento, que finaliza en el siglo III a.C. El coraje de tal empresa puede sorprender a algunos, dada la naturaleza compleja y enigmática del tema. Sin embargo, Romer sostiene que una abundancia de pruebas, junto con una rigurosa investigación histórica, filológica y exegética, hace posible construir una representación confiable del origen y desarrollo del Dios de Israel. Sus resultados se ven respaldados por recientes avances en la arqueología y la epigrafía. Según Romer, los orígenes de Yahvé se remontan a la temprana Edad de Hierro. Se cree que el dios surgió en Edom o en la región noroccidental de la península arábiga, donde inicialmente fue adorado como un dios de la naturaleza, las tormentas y la guerra. Con el tiempo, en un panorama espiritual turbulento, Yahvé ascendió para convertirse en el único Dios de Israel y Jerusalén. Esta transición estuvo marcada por éxitos y fracasos ocasionales, con otras deidades, como la diosa madre Asherá, perdiendo gradualmente relevancia. Solo después de una profunda catástrofe, la destrucción de Jerusalén y Judá, los israelitas comenzaron a adorar a Yahvé como el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, quien además afirmó una conexión única con el judaísmo. La obra de Romer, una obra maestra de erudición investigativa y exposición, arroja luz sobre cuestiones de gran importancia que rara vez reciben la atención que merecen. Sus contribuciones ofrecen perspicaces conocimientos sobre los orígenes de una deidad que ha influido profundamente en la cultura y la historia humana. Como uno de los principales expertos mundiales en la Biblia hebrea, el libro de Romer, Die Erfindung Gottes, es un testimonio de su profundidad científica y dedicación. En una de las primeras páginas de su libro, Romer ofrece una información muy clara. Cuando leemos la Biblia judía y cristiana, así como el Corán, obtenemos la impresión de que este Dios siempre ha estado allí, ya que es el creador del cielo y de la tierra.
Pero, al observar más de cerca, encontramos textos que reconocen la existencia de otros dioses, como en la historia del conflicto entre un tal Jefté, un líder militar de una tribu israelita, y Seón, el rey de los vecinos orientales de Israel, que se relata en el libro de los Jueces. Mientras que el judaísmo, seguido por el cristianismo y el islam, proclama la unidad de un Dios solitario que reina sobre el cielo y la tierra desde la eternidad. La propia Biblia hebrea, para aquellos que la leen con atención, da testimonio de sus raíces politeístas. De hecho, el Dios de Abraham, al que las tres religiones del libro se refieren a su manera, no siempre fue único. Los historiadores y arqueólogos no abordan las implicaciones teológicas y relacionadas con la fe de la supuesta existencia de un Dios. La audacia de tal empeño puede sorprender a algunos, dada la compleja y enigmática naturaleza del tema. Sin embargo, Romer sostiene que una abundancia de pruebas, combinada con rigurosas investigaciones históricas, filológicas y exegéticas, permite construir un relato fiable sobre el génesis y el desarrollo del Dios de Israel. Sus hallazgos se ven respaldados por avances recientes en la arqueología y la epigrafía. Según las investigaciones de Romer, los orígenes de Yahvé se remontan a la temprana edad del hierro. Se cree que la deidad apareció inicialmente en Edom o en la parte noroccidental de la península arábiga, y fue adorada como un dios de la naturaleza salvaje, las tormentas y la guerra. Con el tiempo, en medio de un paisaje espiritual tumultuoso, Yahvé ascendió para convertirse en el único Dios de Israel y Jerusalén. Esta transición estuvo marcada por éxitos y retrocesos intermitentes con otras deidades, como la diosa madre Asera, perdiendo gradualmente importancia. Fue solo después de una profunda catástrofe, la destrucción de Jerusalén y Judá, que los israelitas comenzaron a adorar a Yahvé como el Dios único de todos, el creador del cielo y la tierra, que también declaró una conexión única con el judaísmo. La obra de Romer, una obra maestra de la investigación científica y la exposición, ilumina cuestiones de gran importancia que rara vez reciben la atención que merecen. Sus contribuciones ofrecen valiosas perspectivas sobre los orígenes de una deidad que ha influido profundamente en la cultura y la historia humana. Como uno de los principales expertos mundiales en la Biblia hebrea, el libro de Romer Die Erfindung Gottes es prueba de su profundidad científica y dedicación. En una de las primeras páginas del libro, Romer transmite una idea muy clara. Cuando leemos las Biblias judía y cristiana, así como el Corán, tenemos la impresión de que este Dios siempre ha estado allí, ya que es el creador del cielo y la tierra. Pero al examinarlo más de cerca, encontramos textos que reconocen la existencia de otros dioses, como en la historia del conflicto entre Jeftá, un líder militar de una tribu israelita, y Seón, el rey de los vecinos orientales de Israel, que se narra en el libro de los Jueces. Mientras el judaísmo, seguido por el cristianismo y el islam, proclama la unidad de un Dios solitario que ha gobernado eternamente sobre el cielo y la tierra, la propia Biblia hebrea, para aquellos que la leen con atención, da testimonio de sus raíces politeístas. De hecho, el Dios de Abraham, al que las tres religiones del libro se refieren a su manera, no siempre fue único. Los historiadores y arqueólogos no se preocupan por las implicaciones teológicas y de fe de la supuesta existencia de un solo Dios. Estos investigadores se interesan por los monumentos, artefactos y pruebas históricas de la cultura y la religión en relación con las deidades. Afirman categóricamente que no existió un único Dios creador del cielo y la tierra, como la Biblia nos quiere hacer creer. Dicen que Yahvé se proclamó a sí mismo como el único Dios verdadero y usurpó el respeto que se debía a otras deidades. Es bien sabido que la Biblia no es, en absoluto, un conjunto original de libros como resultado de una revelación maravillosa del misterio de la existencia. Hoy en día, los historiadores y arqueólogos comprenden la Biblia de una manera diferente. El libro más famoso del mundo es, en realidad,
una recopilación de varios registros anteriores que son más antiguos que la Biblia misma. Los científicos serios de todo el mundo argumentan que en las regiones donde se veneraba a Yahvé, se adoraban otros dioses. Afirman que la adoración de otros dioses fue gradualmente prohibida y reemplazada por la adoración de Yahvé, quien se proclamó a sí mismo como el único Dios verdadero. Si consideramos a Yahvé y la Biblia no como una narración sagrada, sino como un testimonio histórico de la religión, podemos ver que la Biblia misma es un testimonio fiel de cómo Yahvé se declaró como el único Dios verdadero. Yahvé intentó reducir la atención que se daba a otras deidades e incluso amenazó a aquellos que cuestionaban su poder como el único Dios verdadero y adoraban a otras deidades. Pero ¿cómo podrían existir otros dioses? ¿Existió una cultura antes de la Biblia en la que se pudiera rastrear un contacto con los dioses? Y la respuesta a esta pregunta es sí, existe. En 1849, un arqueólogo e historiador llamado Sir Austen Henry Layard comenzó excavaciones en la región que hoy conocemos como Irak. Sus expediciones fueron financiadas por el Museo Británico, lo que refleja el interés británico por los tesoros culturales e históricos del Oriente Medio durante la era victoriana. En el momento de la excavación, Nínive, que se encuentra en lo que hoy es Mosul, Irak, era un sitio arqueológico inexplorado. Layard hizo un descubrimiento asombroso: una biblioteca entera que presumiblemente pertenecía al rey Asurbanipal II, con alrededor de 30.000 a 40.000 tablillas de arcilla. Las ruinas de Nínive se encontraban en dos grandes colinas, Kuyunjik y Nebi Yunus. Kuyunjik, donde se descubrió la biblioteca, es la más grande de las dos. Layard y posteriormente su asistente Hormuz Rassam encontraron una gran cantidad de habitaciones llenas de tablillas de arcilla. Estas tablillas resultaron ser, tras una posterior investigación, la biblioteca real del rey Asurbanipal, el último gran rey del imperio neo-asirio. El descubrimiento de la biblioteca de Nínive proporcionó una riqueza sin precedentes de conocimientos sobre el mundo antiguo. La biblioteca contenía una amplia variedad de textos, desde regulaciones legales y documentos administrativos hasta obras literarias y tratados científicos. Entre las obras literarias se encontraban la Epopeya de Gilgamesh y el Epopeya de la Creación, dos textos fundamentales de la cultura mesopotámica. El contenido de la biblioteca revela los intereses científicos de Asurbanipal, quien, a diferencia de otros gobernantes antiguos, se interesaba por la literatura y era capaz de leer y escribir en acadio y sumerio, los idiomas de las tablillas. Estas tablillas de arcilla pertenecían a tres civilizaciones cuya historia se solapa: la sumeria, la acadia y la asiria. Las tablillas ofrecen una riqueza de información sobre las costumbres y culturas de la época. Entre ellas se encuentran documentos sobre comercio, leyes, vida cotidiana, astronomía, matemáticas, mitología y religión. Las propias tablillas de arcilla son artefactos notables. Fueron formadas a mano a partir de barro húmedo, luego fueron escritas con un estilete y finalmente horneadas o secadas al sol. Esta técnica preservó las tablillas durante milenios, permitiendo que los científicos modernos pudieran descifrar y comprender las complejas sociedades de la antigua Mesopotamia. Los descubrimientos en Nínive desataron una ola de interés en la asiriología, la ciencia que estudia la antigua civilización asiria, su lengua, historia y cultura. Las tablillas de la biblioteca de Nínive se consideran uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos, ofreciendo una visión incomparable de las civilizaciones del antiguo cercano Oriente. Esta extensa colección de textos es conocida como la Biblioteca de Nínive. En las tablillas de la Biblioteca de Nínive encontramos el descubrimiento más emocionante. La primera civilización en la historia de la humanidad no adoraba a un solo dios, sino a un panteón de dioses, conocidos como los Anunnaki.
Los Anunnaki son un grupo de dioses y diosas venerados en las civilizaciones mesopotámicas, los sumerios, acadianos y asirios. Los Anunnaki son generalmente conocidos como aquellos que descendieron del cielo a la tierra. A menudo se les describe como astronautas antiguos o seres extraterrestres. Un representante y experto en este tema es Zecharia Sitchin. Según los libros de Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra por primera vez hace 450.000 años. La serie de libros, Las Crónicas de la Tierra, escrita por Zecharia Sitchin, ofrece una fascinante exploración de la antigua cosmología sumeria y propone una interpretación radical de los orígenes de la humanidad. La serie de Sitchin incluye el libro El libro perdido de Enki, que presenta la narrativa desde la perspectiva de Enki, un dios Anunnaki. Esta obra describe la supuesta influencia de los Anunnaki en el desarrollo de la civilización humana, su superioridad tecnológica y sus interacciones con la humanidad. El libro es una exploración cautivadora de estas antiguas historias, sumergiéndose profundamente en la presunta historia de estos visitantes extraterrestres, sus jerarquías y sus interacciones con los seres humanos. Los historiadores y arqueólogos convencionales explican que Sitchin ha malinterpretado las tablillas mesopotámicas y argumentan que sus teorías son pseudociencia. La ciencia tradicional sostiene que Anu es el nombre acadio del dios An, quien es la deidad suprema de la cultura sumeria. Su nombre está entrelazado con el principio universal y con la deidad más alta misma, como el Padre del Cielo o el Padre Celestial. Anu se representa como una estrella única y sorprendentemente simbolizado por la cruz maltesa. Según los sumerios, acadios y asirios, estos dioses, los Anunnaki, son los creadores de la humanidad. Los registros en las tablillas mesopotámicas cuentan una historia que se entrelaza con la de la Biblia, pero que ofrece una versión mucho más amplia. Las tablillas de la biblioteca de Nínive afirman que los seres humanos fueron creados por los Anunnaki para reemplazar el arduo trabajo realizado por los dioses menores, los Igigi. Tras esta creación, los dioses menores descansan, de manera similar a cómo el Dios bíblico descansa en el séptimo día. La Biblia, especialmente en Génesis 1:26, dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Esta frase ha sido objeto de extensas interpretaciones, debates y especulaciones entre teólogos, eruditos y entusiastas durante mucho tiempo. Es importante abordar esta cuestión con una perspectiva equilibrada e informada y reconocer la variedad de puntos de vista que existen sobre este tema. Dada esta pluralidad, debemos preguntarnos: ¿es esto una clave para entender una imagen más amplia? ¿Existe una conexión entre el Dios bíblico y los Anunnaki? ¿Podemos atribuir la narración de la creación en la Biblia a los Anunnaki, estas deidades veneradas por los babilonios? ¿Podría el término Anunnaki reflejar el carácter plural detrás del nombre de Dios en la Biblia? Es importante reconocer que las tablillas mesopotámicas y los relatos bíblicos provienen de contextos culturales y religiosos diferentes. Aunque pueda haber paralelismos en sus historias de creación, sería especulativo equiparar directamente a los Anunnaki con el Dios bíblico. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el concepto de múltiples dioses y seres divinos era común en las culturas de la antigua Mesopotamia, donde los Anunnaki representaban un panteón de deidades. En contraste, el Dios de la Biblia se presenta como una entidad única y omnipotente. Como vimos en este video, podría ser posible que el Dios bíblico sea un constructo, como sugiere Thomas Roemer en el título de su libro. Existe una razón significativa detrás de esta idea. El patriarca de las religiones monoteístas, Abraham, se considera tradicionalmente un habitante de Ur, una antigua ciudad sumeria, que fue uno de los primeros centros urbanos del mundo y una cuna de la civilización. Ur fue una importante ciudad-estado sumeria en lo que hoy es Di-Qar, una provincia en el sur de Irak. La ciudad fue fundada en el período Ubaid, aproximadamente 6500 a 3800 a.C.,
y floreció en la Edad del Bronce temprano, aproximadamente 2900 a 2000 a.C. Ur fue un importante centro de la cultura sumeria, conocida por su avanzada arquitectura, su compleja estructura social y sus significativos aportes al arte y la literatura. La ciudad era especialmente famosa por su zigurat, una gran estructura piramidal conocida como la Gran Zigurat de Ur. Esta zigurat estaba dedicada al dios lunar Nana, también conocido como Sin, quien era el dios protector de Ur. Formaba parte de un complejo templario que servía tanto como centro administrativo de la ciudad como santuario para el dios, y probablemente se utilizaba para diversas ceremonias y rituales. Nana era una figura clave en el panteón sumerio, representando la sabiduría y la adivinación como dios de la luna. Era el padre del dios solar Utu y de la diosa Inanna, quien fue una figura importante en la mitología sumeria. Junto con Nana, los habitantes de Ur también veneraban a otras deidades del panteón sumerio, como An, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento y las tormentas, y Ea, o Enki, el dios del agua y la sabiduría, entre otros. Estos dioses formaban parte de un sistema religioso complejo que sustentaba la sociedad y cultura sumeria. La vida de Abraham en Ur habría estado profundamente influenciada por este rico entramado de cultura sumeria, tradiciones y creencias religiosas, lleno de numerosos mitos y leyendas. Estas historias, algunas de las más antiguas conocidas por la humanidad, habrían sido una presencia constante en su educación, contadas y transmitidas en reuniones comunitarias, ceremonias familiares y ritos religiosos. Los sumerios tenían un sistema de creencias politeísta con un panteón de deidades que controlaban diversos aspectos de la naturaleza y de la sociedad humana. Si interpretamos el término extraterrestres de manera metafórica, estas deidades, con sus poderes sobrehumanos y motivos a menudo incomprensibles, podrían parecer de hecho extrañas o ajenas al entendimiento humano. Dada la influencia de estas figuras mitológicas en Abraham, es plausible que su comprensión de la divinidad y su eventual concepción de un solo Dios todopoderoso hayan sido influenciadas por sus primeras experiencias en Ur. Es importante reconocer que la transición de Abraham del politeísmo al monoteísmo representa una profunda transformación teológica que sentó las bases para las religiones abrahámicas. Este cambio lo distinguió de sus contemporáneos en la antigua Sumeria y allanó el camino para el surgimiento del judaísmo, el cristianismo y el islam. La naturaleza exacta de esta transformación monumental sigue siendo un misterio, y quizás nunca lleguemos a comprender completamente si las personas de esa época vivían con estas deidades, criaturas o seres extraterrestres. La idea de una transición significativa en los sistemas de creencias religiosas, especialmente del politeísmo al monoteísmo, es un tema fascinante que ha desencadenado extensos debates académicos. Si bien los factores exactos que llevaron a tal cambio pueden seguir siendo inciertos, podemos formular hipótesis basadas en investigaciones históricas, arqueológicas y teológicas. En efecto, el politeísmo influyó profundamente en muchas de las primeras civilizaciones humanas. Culturas antiguas como las de Egipto, Mesopotamia y Grecia contaban con complejos panteones de dioses y diosas, cada uno con roles y responsabilidades únicas. Con el tiempo, algunas de estas sociedades experimentaron una transición del politeísmo al monoteísmo, la creencia en una única deidad. Un ejemplo notable de esta evolución se encuentra en los antiguos israelitas, cuyas prácticas religiosas sentaron las bases del judaísmo, el cristianismo y el islam modernos. Como se mencionó anteriormente, Thomas Romer sugiere que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, surgió de un intento de unir a diferentes facciones en el judaísmo postexílico, los regresados de Babilonia y los que se habían quedado allí. Estos grupos tenían creencias distintas,
las cuales se reflejaban en las tradiciones de los patriarcas judíos y en la narración del Éxodo. En este contexto, el tránsito del politeísmo al monoteísmo podría verse como parte de un proceso más amplio de consolidación social y religiosa. Richard Dawkins, como biólogo evolutivo y prominente crítico de la religión, probablemente sugeriría que la transición del politeísmo al monoteísmo puede entenderse en el contexto del desarrollo de ideas o memes, un concepto que él acuñó. Dawkins teoriza que las ideas se propagan y desarrollan de manera similar a los organismos biológicos. En este sentido, el monoteísmo podría verse como el resultado de la supervivencia del más apto entre los conceptos religiosos, tal vez porque el monoteísmo ofrecía ciertos beneficios sociales o psicológicos que facilitaron su expansión y perpetuación. Según esta visión, las ideas religiosas, como los memes, compiten por la adhesión de las personas y aquellas que son más eficaces para transmitir sus mensajes, adaptarse a las circunstancias sociales o satisfacer las necesidades psicológicas de los individuos, tienen más probabilidades de prevalecer. En este caso, el monoteísmo, al concentrar la adoración en una sola deidad, podría haber ofrecido una estructura social más coherente, menos propensa a divisiones internas, lo que podría haber promovido una mayor unidad dentro de las comunidades y facilitado su cohesión en tiempos de adversidad o expansión. No obstante, es importante reconocer que la transición del politeísmo al monoteísmo no fue un fenómeno universal. Numerosas sociedades en todo el mundo han mantenido sistemas de creencias politeístas y lo siguen haciendo. Además, algunas culturas desarrollaron estructuras religiosas completamente diferentes, como el animismo, la creencia de que todos los seres, tanto vivos como inanimados, poseen un núcleo espiritual, o la veneración de los ancestros. Esto nos lleva a una posibilidad bastante interesante, que una deidad o uno de estos antiguos seres se proclamara como la única para ciertos pueblos, ciudades o individuos. En consecuencia, estas personas podrían haber comenzado a venerarla y a confundirla con el Creador Supremo del universo. Alternativamente, es plausible que un grupo de estas deidades, o más específicamente astronautas antiguos, se identificaran mediante un símbolo, un nombre o una canción, reuniendo así a un grupo de personas que las adoraran. Independientemente de la perspectiva que tomemos, llegamos al final de esta exploración con una única certeza que quiero enfatizar. Mi certeza. Esta certeza, que he registrado en mis 2 libros, que actualmente solo están disponibles en portugués, pero pronto serán traducidos al inglés, afirma que el gran arquitecto del universo no tiene ninguna conexión directa con ninguna de las deidades veneradas de nuestro pasado remoto. En este sentido, la Biblia y otros textos sagrados, junto con varios mitos, se refieren principalmente a estos antiguos seres extraterrestres. En cuanto al juicio divino, ¿qué podemos decir? Tal vez podríamos declararlo culpable, ya que ha causado y permitido innumerables muertes, especialmente en relación con la deidad representada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, debemos ir más allá y repensar esta deidad. Las manchas de la historia no pueden ser borradas, especialmente no de un pasado tan lejano. Sin embargo, fue la humanidad la que decidió mantener este nombre, y las atrocidades que nuestra narración histórica sigue manchando con la sangre de inocentes, todo en nombre de Dios. Al final, el verdadero culpable somos nosotros, la humanidad. Espero que podamos liberarnos de la mugre que hemos creado en nuestra historia. Que la luz del conocimiento y la sabiduría guíe nuestra vida y nuestros pensamientos. Que la verdad ilumine nuestro ser y eleve nuestras almas en busca de una verdadera liberación espiritual. Si te ha gustado el video, por favor, dale like, deja tu comentario y compártelo con amigos y familiares que puedan encontrarlo interesante. Nos vemos en uno de los próximos videos de este canal.